buenos días, bienvenidos a su programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Los saluda María del Carmen Bunea y es un honor encontrarme con ustedes en este espacio cada sábado a partir de las 9 de la mañana, aquí en Radio RTP en el dial 96.5 FM. Esta entrevista pueden escucharla en la radio y pueden verla también a través de nuestra fanpage y YouTube buscándonos como Cámara de Comercio de Guayaquil. Quiero contarles que en este programa vamos a conversar con nuestra socia Ángela Vázquez, ella es de la empresa LBS Consulting, y también con el abogado Carlos Eduardo Barrio Nuevo. Con él vamos a hablar acerca de la igualdad salarial, la equidad de género y la erradicación de la discriminación en el trabajo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, X, Instagram y TikTok como @lacámara.gy. Abrimos el espacio para una mención. ¿Listo para encender tu mente de campeón? La Cámara de Comercio de Guayaquil presenta Invencibles, Mente de Campeones, con Daniel Javif y María Teresa Guerrero. Este 4 de diciembre a las 6 de la tarde en el Centro de Convenciones de Guayaquil, vive una experiencia que transformará tu manera de enfrentar el mundo. Hay una preventa exclusiva para los socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil, así que pueden escribirnos a info@lacamara.org. Damos paso al segmento Héroes del Comercio. Y hoy tenemos el gran gusto de contar con nuestra heroína del comercio, como nosotros le decimos en nuestro programa. Ella es Ángela Vázquez, relacionista pública de LBS Consulting. Ángela, buenos días, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la Cámara. Muchas gracias. Gracias también por estar aquí y sobre todo por contarnos estas historias de éxito que siempre motivan a nuestros emprendedores, que son quienes nos escuchan en este espacio. Y quiero yo empezar preguntándole qué significan estas siglas para que de ahí usted me cuente la historia de la compañía. Perfecto. Te comento, LBS Consulting es Lothar Business Solution. Es una firma canadiense que está 100% enfocada con el objetivo principal de acercar a países de Latinoamérica como lo son Colombia, Perú y Ecuador con sus productos que son de calidad, llevarlos al mercado canadiense. Entonces, ¿por qué el nombre es así? Porque obviamente es una empresa canadiense que tiene que ir bajo estricta norma de personalidad de la marca, del mercado canadiense. ¿Y cómo ustedes desde acá de Ecuador deciden hacer una alianza con una empresa en Canadá? ¿Cómo se da ese acercamiento? A ver, nosotros tenemos empresas aquí en Guayaquil, pero yo me fui a vivir a Canadá. Actualmente yo resido en Canadá, no resido acá. Entonces nació la oportunidad desde ahí. Desde que yo me fui a vivir allá, comencé a tener muchas relaciones de networking, de comercio y dije, wow, o sea, aquí hay muchísimas oportunidades para que Latinoamérica entre con sus productos. Inclusive yo tengo bastantes conexiones con los retailers dentro de Canadá y descubrir que no es que ellos no querían o no quieren productos latinos, es que no hay quien los provea. ¿Quién les provee ese producto latino? Ellos tienen mucha necesidad, el mercado tiene mucha necesidad porque actualmente el latino está migrando muchísimo a Canadá. O sea, ya pasó del 2% al 5% de la población de migrantes latinoamericanos. Y la necesidad no está cubierta todavía. Y ellos dicen, no, yo sí necesito esto. Me sé exactamente lo que ellos necesitan los retailers, pero no tengo quien me venda. Tú tienes la conexión. Entonces, vi la oportunidad y y nace la misión clarísima de acercar muchísimo los productos latinos hacia el mercado canadiense. Es más, yo vivo allá y se me hace complicadísimo encontrar algo tan sencillo como las empanadas. Disco de empanadas tú no encuentras allá así. Pan de yuca, son cosas que normalmente uno como latino, tanto de Colombia como de Ecuador, consume en su alimentación. Y yo dije, no, o sea, es impresionante. Y hay tantos productos, tanto talento acá en Ecuador y no está llegando. No está llegando con tantas oportunidades que tenemos. Qué interesante conocer estos detalles, ¿no? Y sobre todo que hubo una ecuatoriana que estuvo ahí, que se dio cuenta de esta necesidad y que se ideó pues estas alianzas con este país que es parte de las potencias también. Y qué bueno que esté usted en este camino de resolver estas necesidades. Y ya hablando de la compañía de ustedes, ¿cuál es el camino que siguen? ¿Cómo es el proceso? Ustedes descubren allá la necesidad, hablemos de los discos de empanadas o del pan de yuca. ¿Y cuál es el rol de la empresa? ¿Cómo conecta a esa necesidad con un proveedor de Ecuador? Nosotros manejamos 3 tipos de servicio.
Uno de ellos es la incorporación. ¿Por qué te explico el tema de la incorporación? Porque hay muchos, tanto personas de Colombia como de Ecuador, de hecho hemos incorporado empresas desde aquí de Ecuador que nos han hecho la consulta y hemos incorporado ya en Canadá. Muchas personas tienen un socio canadiense, entonces ellos prefieren incorporar su empresa en Canadá y comenzar a producir desde allá. Esa opción también es viable. Depende muchísimo de las alternativas que tú tengas como personas con tu grupo económico y dices, bueno, no, yo tengo un socio allá, vamos a incorporar y comenzamos a producir. Es viable. Pero si tú dices, no, toda mi producción, toda mi parte operativa está aquí en Ecuador, yo lo que quiero es exportar. Ok, perfecto. ¿Cómo es tu producto? Hacemos el análisis primero porque hay un detalle que hay que cuidar muchísimo. Canadá, si bien es cierto, es una potencia, el 75% ellos consumen afuera. De todo lo que consumen, el 75% viene de afuera. ¿De afuera de dónde? Del mundo. O sea, ellos consumen productos del mundo. Todo el mundo le quiere vender a Canadá porque es una de las economías más estables, pagan muy bien, etc. Pero asimismo, ellos se basan en dos cosas. Que el producto sea de calidad y que el producto sea innovador. Si tú no tienes esos dos componentes, va a ser difícil que tú me digas que yo haga magia para meterte en un retail. No va a poder. ¿Y ellos no tienen esos dos componentes dentro de su producción nacional? Te explico el pequeño gran detalle de Canadá. El pequeño gran detalle son las condiciones climáticas que ellos manejan. Ellos no manejan unas condiciones climáticas tan buenas. Casi la mitad del año, exactamente, la mitad del año ellos tienen mucho frío. Yo he llegado a vivir en menos 25 grados. Sí, exactamente. Entonces, ellos tienen su producción nacional, pero por 6 meses y los otros 6 meses tienen que comenzar a abastecerse y bueno, hacen toda su cadena de esa forma. Y principalmente, ¿con qué países tienen más conexión para poder también saber qué aprender, qué puede aprender Ecuador de estos otros países que seguramente tienen estas alianzas hace mucho tiempo y poder seguir o mantenerse en esos lineamientos correctos para poder seguir siendo proveedores de Canadá también? Claro, el principal proveedor de productos latinos de Canadá es México. Obviamente por la cercanía que ellos tienen, ellos son proveedores, se podría decir, de aguacate, de temas, tortillas, que salsas, todo lo que básicamente también está dentro de lo que consumimos los latinos. Y otro de sus principales también, se podría decir, proveedores era Estados Unidos, pero como todo el mundo sabe, hay estas disputas con Estados Unidos y desde ahí Canadá tomó otra posición. Tomó la posición de comenzar a explorar otros mercados, otros proveedores, porque se dio cuenta que había estado mucho tiempo dependiendo de uno solo y eso nunca es bueno porque pasa lo que pasa y comenzó más bien a abrirse al mundo y ver alternativas y este es el momento adecuado, inclusive para hacer negocios con ellos. Ellos están muy abiertos a hacer negocios con el mundo por las condiciones que están viviendo actualmente con Estados Unidos. ¿Y ustedes como consultora qué han logrado? ¿A quién han acercado con Canadá? ¿Qué productos han logrado llevar? ¿Qué productos tienen en mente quizás también en proyecto para que puedan disfrutar en este país? Hemos llevado desde cortinas, hemos llevado pescados, diferentes tipos de pescados porque ellos tienen, por ejemplo, pescados como la tuna, que ellos le dicen la tuna, que es muy famoso allá. Ellos no tienen quien les venda. Porque en Alaska ellos venden otro tipo de pescado que no se compara con el que tenemos acá. O sea, hay una diversidad entera. El camarón no es el mismo también. El camarón ecuatoriano realmente es muy reconocido a nivel internacional por todo. O sea, es otro tipo de camarón. Ellos tienen, se podría decir, cementado por tipo de producto. Si quieres un camarón ecuatoriano, cuesta más y el canadiense lo va a pagar. ¿Por qué? Porque la calidad es otra. Ellos no miden el precio. Inclusive te podría decir que hasta lo barato tiene calidad. O sea, no hay comparación. Tú compras algo que tú puedes decir está económico, pero lo abres, lo pruebas y es de buena calidad. Y las normas para ingresar, es decir, si yo quiero enviar brownies, que lo sé hacer, ricos, ¿cómo son? ¿Son un poco flexibles? ¿Son súper estrictos? Decíamos inicialmente que Canadá es un mercado disciplinado, rígido, con sus reglas y todo. Pero más allá de la disciplina, ¿dura mucho tiempo el proceso para poder ingresar? ¿Sí se puede trabajar con ellos de manera sencilla? ¿Cómo es? Claro, tiene su proceso. Por ejemplo, el producto ya tiene que haber estado un poco filtrado. ¿De qué forma estoy hablando de filtrado? Él tiene certificaciones. Actualmente la persona el productor tiene experiencia vendiendo a otros mercados.
Ellos, por ejemplo, tenemos el caso de clientes que me dicen, no, yo ya el evento de Estados Unidos. Es mucho más fácil porque las certificaciones son copy-paste de Estados Unidos. Entonces con ellos no hay que hacer mucho trámite porque ellos ya vienen con experiencia de un mercado internacional. Entonces es más fácil. Entonces todo depende de que si el producto tiene experiencia, tiene certificaciones, cómo se procesa. Luego, suponiendo que el producto ya tenga su experiencia, ¿no? Mandamos muestras a los retailers le hacen una exposición de muestreo más o menos de 4 a 5 meses. En esos ellos toman la decisión. Si el producto cuenta con todas las normas, es de calidad, ellos le hacen el testeo completo de tema alimenticio, de tema probar el producto ya cocinándolo, depende de lo que sea, ¿no? Y luego dan su veredicto y si el producto es innovador, de calidad, te hacen la primera orden de compra luego de darte el veredicto. ¡Wow! Realmente ha sido de gran aporte conocer esto de Canadá, un país pues que desde Ecuador lo admiramos muchísimo, que hay muchas personas que siempre tienen ese sueño también de ir a Canadá porque saben de lo hermoso primero que es el país y también de sus reglas, de su disciplina, de sus normas. Así que yo le voy a pedir a Ángela que le dé un mensaje a esas empresas que están escuchando esta entrevista y que dicen, yo quisiera llegar a Canadá pero no sé cómo hacerlo. Perfecto, mi mensaje clarísimo sería que si cuenta con un producto de calidad, un producto innovador, me busquen. Pueden visitar nuestra página web que es elbusinesssolution.ca. Pueden ir a nuestras redes sociales, el Business Consulting Latam, y nos pueden ubicar y obviamente estamos siempre para ayudarles. La primera consulta normalmente es de descubrimiento, de ver en qué posición, porque cada caso es diferente, ¿no? Entonces tenemos que primero analizar el productor y ver en qué etapa está. Y lo podemos ayudar con todo gusto. Y deletreando el business para que la gente pueda tener claro cómo es. L, business como negocio, solution, hasta la S.ca. Perfecto, ahí está súper, está súper clarito. Punto sea. ¡Qué maravilla! Querida Ángela, ha sido un placer conversar contigo. Queremos que vengas en una siguiente ocasión para contarnos de más novedades, de si ya llegaron los bolones a Canadá también. Sí, sueño con eso. Me imagino que es muy apetecido allá. Claro, y pues de qué forma Ecuador se va abriendo mercado y sobre todo de qué forma Canadá puede contar también con productos deliciosos por parte de Latinoamérica. Y si usted no sabe cómo hacerlo, aquí tiene la solución. Déjenos finalmente alguna red social o teléfono o pues dirección que puedan contactar. La dirección está en Canadá, obviamente está difícil que lleguen, pero nos pueden contactar por las redes, el Business Consulting Latam.ca. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, tenemos unas redes muy buenas. Tenemos toda información, también subimos pequeñas cápsulas informativas de cómo es el mercado, de qué es lo que necesitas para exportar. Subimos mucho contenido educacional para el exportador. Perfecto, entonces. Hemos tenido aquí a una persona que inspira mucho y como decíamos al inicio, heroína del comercio. Qué bueno que haya ido a abrir mercado a Canadá y que nos dé a conocer también. Ángela, muchas gracias por esta entrevista. Gracias por la entrevista y gracias por darme este espacio. Encantados. Ella fue nuestra socia Ángela Vázquez, relacionista pública de LBS Consulting. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Emprendedores del Comercio, el programa radial de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Recuerden que estamos siendo transmitidos a través de Radio RTP en el dial 96.5 FM en Guayas y Santa Elena y 98.7 FM en El Oro. Damos paso al segmento Libre Comercio. Y esta mañana tenemos el agrado de contar con el abogado Carlos Eduardo Barrio Nuevo. Él es socio de la firma jurídica Barrio Nuevo y Andrade, con quien dialogaremos sobre algunos temas importantes que ya los hemos estado conversando fuera de micrófonos, pues si usted se tiene que quedar enganchado en esta entrevista, vamos a hablar acerca de la igualdad salarial, la equidad de género y la erradicación de la discriminación en el trabajo. Abogado, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación una vez más. Abogado, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo usted define la igualdad de la remuneración por trabajo de igual valor? ¿Cómo se mide esto en la práctica para pues detectar esas brechas salariales? Porque a veces hay personas que dicen, pero si hago lo mismo, ¿y yo por qué gano menos y esa persona gana más? ¿Por qué se da esto y cómo se resuelve? Sí, bien.
En realidad, la respuesta está en el Código del Trabajo, está en un artículo bien definido, que es el 79, si no me equivoco, y ahí indica que siempre un trabajo de igual forma que entre dos compañeros, sin importar sexo, religión, condición, etnia, etcétera, deben ganar lo mismo, siempre y cuando el trabajo y la ejecución y la preparación sea la misma. Ahora, cuando un mismo trabajo podría variar el salario, y esto es muy importante que se sepa, únicamente por dos cuestiones. Una, por la ejecución del trabajo, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en los casos de vendedores. El que vende más gana más. Y otro, por la preparación, la cantidad de estudios o preparación para determinado cargo. Eso podría hacer variar esa diferencia de salario. Pero en principio todos los cargos deben ser remunerados de la misma forma, sin distinción alguna. Pero si nos encontramos en un escenario en el que dos personas en una empresa cumplen aparentemente las mismas funciones o similares, pero resulta que la que gana menos no sabe que la que gana más o el que gana más, hablando indistintamente si es hombre o mujer, no conoce la hoja de vida de la otra persona, no sabe la cantidad de estudios, ingenierías, maestrías, diplomados, doctorados, etcétera, y se siente un poco rechazada o relegada por ganar menos. Y pues se queda ahí con ese sinsabor por los años de los años y simplemente guarda como ese rencor hacia la otra persona. Ahí debe actuar también talento humano, recursos humanos. Sí, las áreas de talento humano deben, primero siempre, además de cumplir las normas, los departamentos o las áreas de talento humano deben ir siempre más allá. Por ejemplo, el ambiente laboral. El ambiente laboral es muy importante en una empresa, en un emprendimiento. Entonces sí está bien cada cierto tiempo hacer encuestas. Anónimas también. Okay. Y ahí podemos saber si alguien está pensando, se siente discriminada y luego, si creemos que hay una verdadera discriminación, corregir. Si no es el caso, sino que ella no sabe, por ejemplo, como en el ejemplo, informar que dependiendo de la preparación o de la ejecución del trabajo, lógicamente va a haber diferencia y la ley lo permite así. Y eso siempre aclararlo. Y debería la persona que se sienta afectada preguntarlo también, ¿no? Quizás acercarse a talento humano y decir... Sí. Lo primero es, y esto es algo que recomiendo a los trabajadores, lo primero es denunciar internamente cualquier tipo de acto en el cual crean que sus derechos se sienten violentados. No ir directamente al Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Porque van a perder tiempo, van a perder dinero, porque muchas veces es con abogados, y muchas veces también van a terminar peor la situación en la que estaban, porque va a haber un tipo de resentimiento entre las partes cuando se pudo haber conversado de manera interna. A veces los empleadores realmente no saben qué está pasando y está bien que primero se canalice de manera interna. De hecho, por ejemplo, en el caso de los acosos, se hacen protocolos y se comienza siempre de manera interna. Luego, si es que no hay una solución, ya se externaliza y se puede ir al Ministerio del Trabajo y, dependiendo del caso, incluso judicialmente. Y antes de entrar al acoso, que es un tema importantísimo que nos involucra a todos, digo, para tener esta prevención, para estar pendientes, etcétera, quiero yo saber cuál sería ese plan mínimo de cumplimiento que los empleadores deben tener con esas, no sé si está bien el término empleado, cuotas, entre comillas, de equidad de género, equidades salariales. Ok, debo tener a tantas personas que cumplan con este requisito de acá, tantas con el de acá. ¿Cómo funciona eso, abogado? Sí, en ese mismo artículo que mencionaba hace un momento, nos indica qué es lo que tienen que hacer los empleadores. Deben, no solo a su percepción, ellos decir, esta persona está más preparada y además ejecuta mejor el trabajo, sino que hay que hacer, vamos a suponer, un formato donde se clasifique o se califique por puntos el trabajo de cada persona. Y dependiendo de eso, se ve si está justificado el ascenso o el aumento de remuneración de tal persona o el no aumento o la igualdad entre una y otra, para que el trato sea objetivo y no subjetivo. Eso es lo que pretende el Código del Trabajo. A través de porque esto se reformó hace unos 2 años. El anterior artículo, la redacción anterior, no obligaba a hacer esto de aquí. Y estos formatos de los que usted nos habla, de poner unos puntajes para ver si, no sé, pues si es un fotógrafo, cuántas fotos tomó en el mes, o cómo se mide, o qué calidad de fotos, o cuántas se publicaron, cuántas sí, cuántas no. ¿Este formato existe ya para determinados puestos de trabajo o cada área de talento humano debería generarlos? Sí existe.
Claro, cada empresa lo hace, debería hacer. Primero que cada empresa ya lo tiene que hacer. Ya. Segundo, cada empresa es diferente, cada sector es distinto. Incluso dentro del mismo sector comercial, cada empresa es diferente. Pero sí existe a nivel general este tipo de formato. De hecho, se lo puede ver sobre todo en el sector público. Porque allá sí hay escalas, digamos, ¿no? Obligatorio desde hace muchos años. Y se puede tomar de ejemplo esos casos. Y ahora, entrando a este tema tan sensible pero tan importante como es el acoso sexual que se da en las empresas, ¿qué tipo de prevención debería tener? Pues bueno, digamos que las mujeres tendríamos un porcentaje más elevado de este acoso, pero pues los hombres también. Más bien hablemos en general, ¿qué tipo de prevención debería tener este colaborador, hablando de una empresa, si ya empieza a percibir un cierto grado de acoso para que no pase a un siguiente nivel? Sí, gracias por traer ese tema. Justamente lo estábamos conversando hace un momento, algo que me tiene muy preocupado, sobre todo este año, porque he notado bastante acoso laboral sexual. Okay. Entonces, una cuestión es el acoso laboral, ¿ok? Puede ser de varias maneras. Y dentro de esas ramificaciones está el sexual, que es extremadamente grave. Y muy difícil a veces de detectar, incluso para la víctima. A veces cree la víctima, y sí, por regla general las víctimas son mujeres por parte de hombres. Y he visto desde el mismo nivel de la empresa hasta hombres, digamos, en rangos superiores o incluso inferiores. Pero sí, es verdad que la mayoría de casos de acoso laboral sexual que yo he visto, sobre todo estos últimos años, han sido de hombres hacia mujeres. Ahora, una de las cuestiones que las personas deben saber es primero conocer los tipos de acosadores sexuales que existen. Este año, por ejemplo, he conocido por lo menos a 5 depredadores. Yo los llamo depredadores porque eso es lo que son. Nunca había tenido tantos casos, y hablo de diferentes sectores, sobre este tipo de personas y los he conocido. No soy criminólogo, no soy psicólogo, pero me gusta estudiar de esto y más aún con lo que veo que está pasando a nivel laboral. Y he detectado, y justamente hay varias clasificaciones para los acosadores, pero he detectado un acosador por poderes, es decir, le gusta dominar, es autoritario, usualmente es jefe. Hay otro que es un acosador narcisista. Había uno que le encantaba que la víctima le diga soy guapo. Ya. Era una cuestión enfermiza. Y usualmente este es el galante, adecuado. El educado, es más educado, más sutil. Es el que va rozando a veces, que cuando da un beso, da el beso y pone los labios. Eso no es parte de nuestra cultura. Nuestra cultura es a lo mucho un cachete con cachete. Y en el trabajo usualmente ni siquiera hacemos eso. Así es. Entonces, primero que nada, voy sugiriendo que ese tipo de actos en el trabajo se vayan reduciendo. Bandera roja. Porque si no, se pueden ir prolongando y subiendo, escalando. Hay otros que son llamados acosadores hostiles, y ese sí que conocía uno, y no era de estas, era en otra provincia. Y era una persona que de cierto modo le gustaba degradar a la mujer. Disfrutaba de eso. Wow. Entonces, no he conocido al cuarto, que es el que... Bueno, hay un quinto, pero el cuarto es el más grave, y ese sí no tiene arreglo, que es el acosador psicopático. Ese no he tenido yo, digamos, la suerte de conocer a uno de esos tipos, pero sí es importante conocer estas clasificaciones. Hay otro que es un acosador inmaduro o con limitación mental, pero eso lo debe conocer primero, de manera general, las personas, los trabajadores, pero sobre todo talento humano, trabajadores sociales y psicólogos de la empresa. Porque esto se puede prevenir, no hay que llegar hasta el punto en el que la víctima ya no soporta más, y también decirle a la víctima, apenas ocurre algo, infórmalo. Pero no, muchas víctimas tienen miedo. No tengan miedo. A veces pasa esto. Y claro, yo entiendo que no quieran llevar procesos por el miedo a la revictimización. Y está bien. Pero por lo menos de manera interna y confidencial, a través de protocolos, justamente lo que hablábamos hace un momento, ahí también hay protocolos para estos casos, se puede resolver este problema. No esperemos a llegar a cuestiones mayores, donde incluso ya termina la familia involucrándose y la empresa nunca ha tenido conocimiento del tema. He conocido acosadores de todo tipo. Incluso este caso fue totalmente fuera de lo normal para mí, porque nunca había conocido algo así. Era un acosador sordo que acosaba a otra acosadora sorda. Y claro, ahí recordemos que hay los porcentajes que hay que cumplir de personas con discapacidad en las empresas. Y esta empresa
ubicaba a las personas con discapacidad auditiva en un solo una lugar. zona. Y nadie de los otros, que no eran sordos, detectaban el acoso, porque el acoso era mediante señas. Wow, Entonces, y qué esta heavy. chica, después de meses, nos llegó a informar. Yo tuve que aprender en un día lenguaje de señas para enfrentarme a este depredador, que ya no está, gracias a Dios, en la empresa. Pero es para que vean hasta dónde llega esta cuestión. Y es muy importante saberla y conocerla y prepararse para esto. Wow, nos ha dejado a todos con la boca abierta, sorprendidos realmente de escuchar que incluso existe una clasificación, porque uno pensaría que simplemente es un morboso, entre comillas, como le podemos llamar las mujeres, pero no, hay una clasificación que se estudia, que hay expertos que están atrás del tema, así que no se queden calladas, y digo directamente a las mujeres, no se queden calladas si logran percibir algo incluso que pudiera sonar sutil, pero no fue nada, pero es que me apretó por aquí, por acá y no es nada. No, sí es, porque va a ir subiendo de tono y para eso están Correcto. los expertos que pueden darle soporte, ayuda. No tengan miedo, háblenlo, díganlo, no les va a pasar absolutamente nada si se ponen también a buen recaudo. Querido abogado, quiero que nos cuente detalles de este taller que va a haber y pues un consejo final para todos los colaboradores de las empresas. Bien, sí, vamos a dar un curso de 40 horas que además ya lo obliga la legislación, la ley, que se trata sobre igualdad salarial, discriminación, donde también vamos a ver el tema del acoso laboral, también vamos a ver mucho del acoso sexual. Vamos a analizar no solo la cuestión desde el punto de vista legal, sino sobre todo práctico. Y cuando hablo de práctico, no solo vamos a ver casos o ejemplos de cuando estoy cometiendo un error. Vamos a incluso en este curso a hablar y estudiar estos casos desde la perspectiva de las neurociencias. Porque en el tema laboral, para detectar, por ejemplo, en el caso anterior a un acosador sexual, uno tiene que tener cierta preparación en neurociencias para saber cómo aplicarlo en la realidad. Y esto lo vamos a enseñar a través de IDEPRO en el mes de noviembre, son 40 horas. No solo es una obligación, repito, sino que nos da la oportunidad de aprender estas cuestiones y evitar que sucedan violencia de cierto modo, Que llamémoslo así. escale, claro. Exactamente, dentro de las empresas. Y a los trabajadores decirles, y también a los empleadores, porque por si acaso también hay empleadores que son acosados, sepan denunciar, sepan resolver los problemas directamente. No esperen que escalen los problemas, porque una vez que escalan a veces se puede salir de las manos y pasan de un acoso, por ejemplo en el caso que estamos hablando, ya a una agresión. Ya hablamos incluso de violación. Entonces, Wow. no lleguemos a eso. Detengamos los problemas inmediatamente. Ya lo sabe, aquí tiene la solución, tenemos expertos en esta rama y tenemos a este experto brillante que es amigo de la casa también, así que no duden en contactarlo, abogado, déjenos sus redes sociales, teléfono, algo, para que nuestros oyentes puedan contactarlo si lo necesitan. Barrio Nuevo y Andrade Abogados. Ponen en Google y aparece todo ahí. Maravilloso. Lo invitamos entonces en una siguiente ocasión, querido abogado, gracias por haber venido a tocar estos temas delicados pero importantes. Muchas gracias a ustedes. Él fue el abogado Carlos Eduardo Barrio Nuevo, socio de la firma jurídica Barrio Nuevo y Andrade. Seguimos con los servicios de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Actualiza tus conocimientos en nuestro Instituto de Desarrollo Profesional, IDEPRO, que tiene una agenda académica de primer nivel. En los próximos días tendremos los siguientes eventos. El 5 de noviembre tenemos un taller de estrategias de recuperación de cartera con inteligencia artificial. El 10 de noviembre tenemos un taller de Excel intermedio. Y el 12 de noviembre tenemos un taller de prevención de lavado de activos. Soliciten más información en el correo info@idepro.edu.es. Estimados oyentes, queremos agradecerles a todos por su fiel sintonía. Este fue el programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Gracias por sintonizarnos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, aquí en Radio RTP en el dial 96.5 FM. Se despide María del Carmen Búnea, en los controles David Franco y en la producción Raúl Vera.